que ya no saben qué hacer para distraer la atención, ¿no, Javier? Bueno, y luego el asunto del sur global que daba cuenta, Ariel, la crisis que hay ahora mismo en Níger, como África está preparándose ya para un conflicto regional en esta zona del Sahel, en el sur del desierto del Sáhara. Se exploran vías de diálogo, pero en las últimas horas la Junta Militar de Níger ha cerrado el espacio aéreo. Burkina Faso, Mali también han mostrado solidaridad con este país, pero Nigeria, por ejemplo, bueno, un grupo de países liderados por Nigeria ha convocado una cumbre para este jueves. No sé una cumbre exactamente para qué asunto, y aquí, Ezequiel, me gustaría empezar por usted, por la experiencia directa que ha tenido, si no me equivoco, en África como voluntario en estos últimos años. No, yo no participé como voluntario en África, ese es Ariel, Vale, me han pasado al pero puedo contrario. responder Ariel, igual, eso. Javier. Pues entonces empezamos por No, Ariel, recogemos su palabra y luego vamos con usted, Ezequiel, si le parece. bien, Claro. bien, Ariel, entonces vos. Bueno, sí, sí. Sí, yo fui voluntario humanitario allí en África Central, en el Congo, en Ruanda y demás durante 6 años, en zonas de guerra. Ujú. Agregaría, Javier, a lo que tú has dicho, es la posición que ha adoptado el gobierno de Argelia. Sí. Argelia, recordemos que es el lugar de paso de supuesta ayuda militar, aviones y demás, que le ha dicho a Francia que les cierro el espacio aéreo al envío de armas, convoyes militares aérea y demás. Yo no sé qué pensar, voy a decir la verdad, y en Francia está todo el mundo con muchas dudas. Francia, Macron muestra los dientes porque lo que hace siempre, Francia está acostumbrado a decir, esta es mi casa, dice, es como los Estados Unidos con América Latina, este es mi patio trasero, África es mía, yo hago lo que quiero, saco un dictador, pongo al otro, todo en el objeto con el objetivo de robar los recursos naturales. Obviamente, en este caso el uranio, el oro, el petróleo si lo hay. Recordemos que por debajo de ese territorio pasa un importante gasoducto que es el que provee a España y provee a Italia. También hay un gasoducto allá abajo. Entonces, que las potencias europeas dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a perder esta fuente de riqueza? Porque unos africanitos, porque los tratan así, y no es lo que yo quiero decir, pero los tratan así, con absoluta displicencia, con falta de respeto. Un presidente, no sé si no fue el de Gabón, que le dijo a Macron hace un mes atrás, en una conferencia de prensa, trátenos con respeto, caballero, no me hablen en ese tono, yo no soy un niño, somos un país, tenemos derecho a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a hacer lo que queremos en nuestro país. Y Macron lo miraba con ese aire bien parisino, prepotente, que conozco bien, como con displicencia, como diciendo, ¿de qué me está hablando? Si este es mi casa, es mi territorio. Bueno, yo no sé si Francia, además Francia, yo no sé si va a ir a una guerra, si van a buscar lo que hacen siempre los europeos, que se peleen los africanos, van a llamar a uno, conseguirán no sé si Nigeria, si alguien en Gabón, como digo, en el chat ya dijeron que no, en Nigeria el parlamento dijo que no. En fin, hay una época que ha cambiado y que los europeos, las potencias europeas no se han dado cuenta que ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y como decía Ezequiel hace un rato, la guerra de Ucrania aceleró este proceso, aceleró algo que se venía dando, que se iba a dar, aceleró el despertar de África, el despertar de China, quiero decir, en cuanto a que tenemos un rol en la comunidad internacional, tenemos que hablar. Todos tenemos derecho a opinar. Y esto es algo que las potencias europeas no han aceptado, no se resisten a aceptar. Y yo no sé si van a ir a una guerra, porque además yo no creo, allí hay 1.500 soldados franceses, hay unos 1.000 norteamericanos. Yo no creo que vayan a ir a una guerra. Sí, lo que van a hacer es lo que hacen siempre, traerán más yihadistas, estos del Estado Islámico, que los traerán de Siria, de Afganistán, lo que ya han hecho, el famoso Boko Haram y Al-Qaeda, que están en toda esa región, los trajeron ellos para generar caos. Son la mano de obra que traen para generar caos, como lo llevaron a Afganistán en la época de la invasión soviética, ya en los años 80. Es decir, no van ellos a pelear, es una nueva guerra proxy que usarán a estas fuerzas extremistas que solamente matan gente y diseminan el terror. Porque no veo, además la opinión pública francesa, yo creo que no aprobaría una guerra abierta entre Francia, por ejemplo, que es la potencia
colonialista y estos puchistas allí en esos países, que todo lo que dicen es que quieren soberanía, que no se les meta más en su país. Ellos dicen claramente, no queremos que se metan más en nuestro país, no queremos más ayuda, que se vayan las ONGs, de eso conozco bien, estuve 6 años como una ONG, entonces que se vayan las ONGs, que no nos regalen más nada, vamos a desarrollar nuestra propia industria, nuestra propia capacidad productiva, y nos pondremos de pie como país, algo muy lógico y muy sensato. Estamos en el año 2023. Entonces, esto es algo que las potencias europeas se resisten a aceptar, Javier. Ahí, Ariel, es una de las cosas que me llamaba la atención en las últimas horas, cómo es la población local la que apoya en las calles, con manifestaciones, a la junta militar. Exactamente, sí, esto es... es difícil hacer, realmente son fuerzas que uno no conoce. Yo no puedo hablar sobre la dimensión política, ideológica que tienen todos estos regímenes, nuevos regímenes. En todo caso, dicen 2 o 3 cosas importantes. Soberanía, reconstruir nuestro país, vivir de nuestros recursos, vender nuestros recursos en condiciones más favorables. Ellos dicen al final, mira el caso del cobalto del Congo, que conozco muy bien. El cobalto es un material esencial para los móviles, para las computers y demás. Y sin embargo se explota en minas en condiciones pero deplorables, donde trabajan los niños, que trabajan por poco menos que un plato de arroz, frijoles en este caso. Entonces esta gente dice, no queremos enviar más el cobalto así, lo queremos industrializar, agregarle valor aquí, y ahí es donde entra China y Rusia. China dice, yo te aporto industrias, te aporto tecnología, te voy a construir caminos, ferrocarriles, puertos, rutas, viviendas, etc. Entonces, claro, los occidentales dicen, China está invadiendo a África. Primero que hace décadas que está China allí, y Rusia también, y por todos lados hay proyectos de inversión. Como también los hay en Europa, recordemos, el Pireo, el puerto Pireo de Grecia, en Alemania, Hamburgo, en Italia, etc. Entonces los chinos están por todas partes y siempre van con el mismo lema. Calladitos ellos van y dicen, yo te traigo tecnología, te traigo producción, me llevo tus recursos naturales, porque son negociantes, quieres fabricarlos aquí, procesarlos aquí, yo te pongo la industria, la fábrica, etc. No digo ni que sean buenos ni que sean malos, ni unos ni otros, pero creo que el mundo va hacia ahí, Javier. Ezequiel precisamente hablaba ahora, Ariel, de esa inversión china en África. Veía en redes sociales este fin de semana un mapa que daba cuenta de este asunto y cómo países como Argelia, Egipto, Nigeria, Angola eran los países donde mayor era la inversión por cantidad, por recurso bruto, pero sí que prácticamente el mapa del continente se teñía de ese dinero chino que ha ido llegando con los años y que ahora no sé si Europa se está dando cuenta que podría ser también un frente de atención por la cercanía territorial. Las costas africanas limitan con Italia, con España, con Grecia. Sí, sin lugar a dudas. Y no solo el mapa de las inversiones, sino el mapa de las importaciones de los países africanos presenta prácticamente un solo color, el color rojo por China. Níger hasta ahora representaba uno de los pocos países en los cuales la principal fuente de importaciones aparecía en Francia. Bueno, desaparece eso también. Níger representaba además el centro político y militar de Francia después de que debieran abandonar Mali. Hoy o ayer, si no recuerdo mal, caducaba el ultimátum impuesto por la ECOWAS, en inglés, la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, para el restablecimiento, bueno, liderados por Nigeria, tanto por el peso específico de Nigeria, un país con más de 200 millones de habitantes, y por la presidencia de la ECOWAS en este momento, una presidencia cambiante. Nigeria había realizado una amenaza, o la ECOWAS, comandada por Nigeria, habían presentado un ultimátum, habían establecido el día de ayer como último día para que Níger, la junta militar restableciera al presidente y restableciera el orden democrático entre comillas, porque
bueno, aparecían denuncias por corrupción, opresión a la oposición, represión a la oposición, denuncias de fraude, bueno, un montón de cosas, pero bueno, podemos caracterizarlo como una democracia en funcionamiento, por lo menos acorde a los intereses de Francia, sin lugar a dudas, el poder hegemónico en esta región. Bueno, por el contrario, la junta militar no retrocedió, determinó al poco tiempo la interrupción de los envíos de oro y uranio, el principal producto de exportación, hacia Europa. Hoy determinó también una zona de no-fly zone, lo llaman en inglés, una exclusión aérea, de manera que no pueden realizar vuelos de ningún tipo, ningún país por encima de los cielos nigerinos. Así que la perspectiva de una intervención militar, primero los franceses realizaron declaraciones en este sentido, rectificaron después, Estados Unidos lo rechazó de plano desde el principio, ya aparecen en suficientes problemas con lo de Ucrania y lo de Taiwán. Solamente aparecía la posibilidad de esta intervención de la ECOWAS liderada por Nigeria y con el apoyo de Francia, pero evidentemente ya están retrocediendo. El jueves realizarán una cumbre nuevamente, seguramente en esa cumbre presentarán nuevas amenazas, pero difícilmente vayan a realizar una intervención más allá del poderío de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas nigerianas, porque la propia Nigeria presenta muchísimas dificultades, muchísimos problemas internos con respecto a la lucha contra el yihadismo de Boko Haram y de otras organizaciones islamistas. Chad tampoco podría realmente realizar un aporte militar a una intervención de la ECOWAS, mucho menos los otros países como Senegal, también sumido en protestas, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Togo, todos los países pertenecientes a la ECOWAS, aún no suspendidos por la propia ECOWAS, porque recordemos que esta ECOWAS pro-francesa determinó la suspensión de todos los países en los cuales fueron realizados golpes de Estado y en los cuales participa, por llamado de esos propios países, Wagner, como Mali y Burkina Faso, por ejemplo. Bueno, difícilmente todos estos países podrían realizar una contribución a esa intervención militar, así que solamente Nigeria podría acometer este camino, pero ya van desapareciendo esos bríos iniciales. Mali y Burkina Faso respondieron muy claramente. Si Nigeria, o si la ECOWAS comandada por Nigeria realiza una intervención militar en Níger, Mali y Burkina Faso responderán, y responderán no solamente ellos, sino con el apoyo de Wagner, bien presente en sus países. Níger seguramente llamaría a Wagner también, con lo cual comenzaría un nuevo foco de la reconfiguración del orden mundial, solo que en África, con consecuencias naturalmente trágicas, porque no solo presenciaríamos la muerte de muchísimos militares y personas ligadas al conflicto, como por ejemplo en la guerra en Ucrania, sino también con hambrunas y chicos muertos de hambre, las consecuencias propias de la guerra en países muy pobres como estos. Así que intervención militar poco probable, Javier. El caso es que no acabamos con un conflicto, ya tenemos que formarnos o informarnos con otro en el horizonte. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, este capítulo de Todo es Geopolítica. Ariel Unpierrez, economista, historiador especialista en geopolítica, y Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Un placer de conversación. Que tengan buena tarde. Igualmente. Pausamos unos minutos y a las 5 volvemos y actualizamos toda la información aquí en Negocios Televisión.